y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Dios dice que nosotros pastores debemos enseñar y exhortar a la iglesia a respetar también a los hermanos que son creyentes, antes darle un mejor testimonio, ¿cierto? No solamente a los creyentes, ya lo dijimos, lo reitero, también a los que no son cristianos. Son dignos de honor, independientemente sea su carácter, su forma de ser, para que el nombre del Señor no sea blasfemado ni su doctrina. ¿Eso lo tenemos claro? Porque en eso se ven muchos casos. Y nunca un inconverso va a ser mejor que un cristiano. Los cristianos son mejores. Nunca un inconverso va a ser más trabajador que un cristiano. Los cristianos son más trabajadores. Depende del comportamiento que nosotros apliquemos con las personas para como tal podernos dirigir. Entonces esa tendencia que han venido predicando, que es un evangelio como de orgullo, de soberbia, hermanos, aspiren ustedes, porque estamos en una sociedad de consumo tan tremenda que todos los que entran, los occidentales entran y dicen yo entro como barrendero, y lo que buscan es ascender. Entonces luego de barrendero voy a llegar a ser el supervisor, y después el gerente comercial, y luego el gerente general, y hasta el dueño. Entonces inmediatamente entran, quieren empezar a pasar, así sea por encima de las personas, para llegar y tener su cometido. Inclusive hoy se ve mucho, muchos vivimos la experiencia de que contratamos un hermano en nuestra empresa, y el hermano entonces aprendió a hacer el producto que nosotros hacemos. Entonces el hermano inmediatamente se nos robó los clientes y empezó y hizo su propia fábrica. No está mal que haga su propia fábrica, pero de esa forma no. Y eso hace que las iglesias se dividan, hacen que los hermanos entre sí tengan vendas, tengan raíces de amargura, porque nosotros los cristianos y los pastores hemos llevado a la iglesia como a seguir en esa corriente, porque pareciera que todos estuviéramos compitiendo, y resulta que nadie estaba compitiendo con nadie. La palabra del Señor dice que la competencia es con nosotros mismos. O sea, usted comprométase, compita con usted para ser el mejor, pero no con las personas. Yo no estoy apostando con nadie, no estoy compitiendo con nadie. Y si hay algo que tengo que aprender a hacer, es leal a mi hermano. Usted tiene que ser leal a la persona que está a su lado, y más al hermano que le da la oportunidad o que le abre las puertas para ayudarlo, para que usted pueda salir adelante. No que su hermano lo quiera tener siempre como un esclavo, como un empleado. Es legal que usted quiera ser un empresario, y si lo logra, gloria al Señor, pero con ética, sin robarle sin robarle los clientes, sin robarle sus ideas, sino que usted de una forma sana, de una forma correcta, usted lo logre. Amén. Eso dice el Señor, que para que la doctrina, la palabra de Dios, no sea blasfemada. Y hoy día la palabra del Señor es blasfemada porque muchas personas los contrataron, les dieron un trabajo, les dieron una oportunidad, aprendieron a hacer ese producto, aprendieron a hacer ese trabajo, inmediatamente van y montan circo aparte, y se les lleva a los clientes, se les lleva inclusive los proveedores. Eso no pasa en esta iglesia, gracias a Dios. Eso es en otro país, amén. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que nosotros como cristianos tenemos que cambiar el contexto de lo que se nos ha venido enseñando. Hemos hablado mucho de desaprender para volver a aprender, y muchas personas e iglesias hoy día se guían por señales, y le han enseñado a la iglesia a ser guiada por señales. Y la Biblia no dice que nosotros sigamos señales, sino que las señales nos seguirán. En el Antiguo Testamento la gente sí era guiada por señales, pero en el Nuevo Testamento dice la palabra del Señor que las señales nos siguen, ¿cierto? No seguimos señales, pero las señales sí nos siguen. Donde usted llegue, usted es una bendición. Donde usted llegue, algo va a pasar en ese lugar positivo, ¿cierto? Si usted llega a una empresa, por causa de que usted esté ahí, aunque su jefe sea inconverso, esa empresa va a prosperar. Si usted llega a algún barrio, por causa de que usted está ahí, ese barrio va a prosperar, porque las señales lo seguirán. Ya usted no sigue señales. Ay, Señor, como un muchacho, Señor, si yo llego a la casa de mi suegra y me brinda un tinto, quiere decir que esa es la mujer con la que me voy a casar. Dame esa señal, Señor. Y llega a la casa y la suegra no le da un tinto sino un jugo. Y él va y se arrodilla y dice: gracias, Señor, porque un jugo es más que un tinto. No somos guiados por señales, ahora las señales nos siguen, amén. Entonces hay mucha gente que quiere amañar la palabra, y eso no es correcto, eso no es sano, ¿cierto? Y pues obviamente eso ha traído mucha controversia, y las personas están haciendo de una experiencia una doctrina. Entonces, experiencias, escúcheme, experiencias no son doctrina.
experiencias no son doctrina. Vemos el caso de Pedro. Hemos leído que Pedro tuvo la experiencia en la que el Señor se le transfiguró. ¿Cuántos se acuerdan de esa experiencia, cierto? Subieron en un monte, se les transfiguró, resplandeció y todo eso. Entonces, hoy día las personas viven mucho de una experiencia. Quieren tener una experiencia con Dios y no una relación. Y los pastores han caído en el error de desviarse de la doctrina y llevar a las personas a una experiencia. Entonces ahora los servicios parecen un espectáculo, donde nosotros estamos tratando de impresionar siempre a las personas para que las personas sean atraídas a Dios. Y el único que puede traer una experiencia real o realmente atraer a las personas es el Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo trae a las personas a la iglesia con lazos de amor. Entonces quiere decir esto que ahora la gente sigue muchas corrientes de doctrinas y todo el mundo dice: es que yo quiero llegar a la iglesia y que Dios me tumbe. Pues si quiere yo le hago zancadillas. Eso puede pasar, yo no estoy diciendo que no. A lo que me refiero es que usted no puede estar buscando en la iglesia una experiencia. Usted lo que debe buscar con Dios es una relación. ¿Cuántos saben que es muy diferente una experiencia a una relación? Una experiencia la tiene cualquiera, pero una relación es algo duradero, es algo que se sostiene, ¿cierto? Es algo que se mantiene. No es lo mismo en una experiencia. ¿Sabe que yo quiero rocutú, yo quiero es que me tumbe? Gloria a Dios. Y yo he visto muchas personas que se caen. Y lo importante no es que se caigan, sino cómo se levantan. Porque se levantan a ser iguales. Entonces una de las cosas es que las personas han convertido la doctrina en una experiencia, no en una relación. Entonces la gente dice: no, es que a mí yo quiero que cuando yo predique descienda una nube, tape todo el sitio y yo tenga que gritar con un megáfono y que apenas la gente escuche mi voz por causa de la presencia que viene. Entonces hasta que esa persona no viva esa experiencia, entonces la persona se va a sentir frustrada. Porque no podemos hacer de una experiencia una doctrina. Marcos, quiero que usted mire Marcos para tratar de colocar un testigo ahí. Marcos 6:17. Mire, verá que ahí dice: no que seguimos señales, sino que las señales nos seguirán. Marcos 6:17. Ahorita están escuchando en el discipulado, yo estaba escuchando desde allá una palabra que dice: mas a Dios gracias que nos bendijo. ¿Dónde está eso? 6:17, ¿ya lo tiene? Marcos 6, verso 17. Entonces mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues lo había tomado por mujer, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Escúcheme. Esa fue una experiencia que tuvo este hombre en particular, porque había una mujer que estaba en adulterio con otro, ¿cierto? Y este hombre había sido llamado por el Señor porque el evangelio que predicaba era un evangelio de arrepentimiento. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Juan? Entonces él tenía que hablar dónde estaba el pecado para que la gente se arrepintiera. Yo no sé por qué, pero hoy día las iglesias, hay algunas iglesias, no todas, siempre están predicando un evangelio de arrepentimiento o un evangelio de condenación. Si no te arrepentiste, vas para el infierno. Y en la gracia, luego de la resurrección del Señor Jesucristo, aunque todos sabemos, si bien es cierto que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, también tenemos que ser conscientes que las personas de la gracia del nuevo pacto no predicamos un evangelio de arrepentimiento, predicamos un evangelio de salvación. No los veo tan convencidos. Nosotros predicamos un evangelio de salvación. Sí, obviamente la salvación, uno de los requisitos es el arrepentimiento, pero no podemos convertir el arrepentimiento o hacer énfasis en los mensajes. Sí, debemos tener series de mensajes donde le digamos a una persona que es necesario nacer de nuevo, que es necesario arrepentirse. Obviamente es el primer paso que debe seguir en su vida cristiana. Pero lo más importante de la persona es que tenga una relación con Dios, es llevarla a aceptar a Jesús como su Salvador.
Nosotros predicamos un evangelio de salvación, no de condenación. Entonces todo el mundo está condenando y siempre están lanzando una cantidad de doctrina donde siempre están condenando a las personas, y pareciera que a veces gente se siente como que, uy, esto está como muy duro, yo creo que no voy a poder, porque obviamente no están predicando un evangelio correcto. El evangelio que predicamos es un evangelio de salvación, buenas nuevas de salvación. Este hombre predicaba arrepentimiento. Entonces ahora nosotros estamos en la gracia, y la gracia predicamos un evangelio de salvación. Cuando las personas ya nacen de nuevo, entonces nosotros empezamos a hablarle qué es arrepentirse, qué es nacer de nuevo, ¿cierto? Y empezamos a hablarles de las doctrinas básicas del evangelio. Ahorita cuando estábamos nosotros escuchando discipulado, nos enseñó la pastora, más a Dios gracias que nos, ¿qué? Bendijo, con toda bendición. ¿Dónde dice eso? Efesios, ¿qué? 1:3. Más a Dios gracias que nos, tiempo presente, tiempo futuro o tiempo pasado. Tiempo pasado. Más a Dios gracias que nos bendijo. Mire que la comprensión de lectura, esto no es revelación. Más a Dios gracias que nos bendijo, tiempo pasado. El día que usted aceptó al Señor Jesucristo, Dios lo bendijo. Entonces, ¿por qué usted todavía está yendo a seminarios dizque para la ruptura de maldiciones generacionales? ¿Cuántos hicimos el árbol genealógico hasta los días de Adán y Eva y nos empezamos a desatar de maldiciones? Si la Biblia dice que desde el día que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él nos bendijo con toda, no dice con una parte, dice con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Usted está por encima de principados y de potestades. Usted está muy por encima de ello. Usted gobierna juntamente con Cristo, ¿sí o no? Quiere decir eso que usted no tiene ninguna maldición. Usted fue libre de toda maldición. Entonces, ¿por qué sigue viviendo ciertos aspectos de su vida? Número uno, porque debe tener alguna puerta abierta donde el diablo tiene un derecho legal y usted lo está permitiendo y no ha cerrado esa puerta de pecado. Pero eso es una obra de la carne, ahí no hay un demonio. Y número dos, porque usted está siguiendo el mismo patrón de comportamiento desde el día que se arrepintió. O sea, haciendo lo mismo no podemos tener resultados diferentes. Si usted realmente quiere ver la gloria del Señor, usted va a tener que cambiar ciertos aspectos de su vida. Entonces el Señor enseñó: el que robaba, deslíguese de toda maldición desde su papá y siga por el abuelo hasta los días. No, solamente el Señor dijo: el que robaba, no robe más, sino trabaje y ayude a los suyos. ¿Sí o no? El Señor le dijo a la prostituta, venían muchas personas a matarla, ¿cierto? A apedrearla. Y entonces llegó y vio a la prostituta, entonces le dijo: hija del diablo, sinvergüenza, 10 Ave María, 5 Padre Nuestros. No, sencillamente le dijo: ¿dónde están los que te condenan? Y entonces ella le dijo: Señor, no están acá. Entonces le dijo: bueno, ahora para que no vuelvas a hacer eso, entonces deslígate de toda maldición. No, solamente le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y desde ese día su vida empezó, ¿cierto? Entonces, no sé por qué nosotros a veces queremos hacer como ese sentimiento de culpa, lo queremos convertir como en algo tan tedioso, ¿cierto? Somos muy complicados para recibir de Dios esa gracia. Dentro de 8 días les voy a hablar también cuál era la doctrina de Pablo y que esa gracia no puede rayar en derecho legal para pecar. Entonces, obviamente, muchas personas están aprovechando de ese sentimiento de culpa de las personas y están haciendo todo este tipo de cosas. Y usted ve que entonces, imagínese lo siguiente, en una profecía: Dios me dice, voy a acabar tu hogar, pero en 2 años lo voy a volver a restaurar. ¿Alguien acá tiene hijos? Yo no sería capaz de hacer eso con mi hijo, por favor. Y la Biblia dice: si vosotros siendo humanos, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas? O sea, Dios no sabe dar cosas malas, Dios da cosas buenas. Otro hermano el otro día me salió con una profecía y me dijo: pastor, Dios me habló a través de un profeta y me dijo que Él me iba a dar una licencia por 5 años, que por 5 años iba a estar en el mundo, pero que iba a volver a los caminos. ¿Usted cree que la voluntad del Señor es que las personas vayan al mundo y se revuelquen en el mundo? No. Entonces, inclusive la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo no sé, hermano, esa plática se perdió. O sea, claro, la gente va y se desliga: y no, Dios me habló. El otro va y le dice: no, tus hijos van a estar en las drogas. El otro día, inclusive, uno a veces ve cómo manipulan a las personas en un servicio. Pastor, llegó el profeta
Entonces era una reunión de empresarios. Entonces el profeta estaba ahí y en la reunión de empresarios estaban hablando acerca de cómo prosperar bíblicamente y todo el tema. Entonces el profeta llegó y se quedó mirando a uno de los hermanos de la iglesia. Tú, Dios me dice que le entregues el carro que tú tienes al pastor. Y el hermano se quedó, wow. Y volvió el profeta, siguió predicando. El hermano no dijo nada y volvió y lo miró y le dijo, tú, el carro que tú tienes debes dárselo al pastor. Y la gente así. Y él no dijo nada. Y como no le entregó el carro y no se paró a decir amén, entonces ya cuando pasó el pastor de la iglesia a predicar, llegó y se quedó mirando, quedas bajo maldición hasta que no me entregues el carro. Manipuladores. Esa no es sana doctrina. Gracias a Dios eso no pasa en esta iglesia. ¿Qué va a pasar? Amén. Okay. No va a pasar eso. Amén. Muy bien. Entonces podemos decir que si bien Dios bendice al dador alegre, entonces tenemos que ser conscientes que el dar es una bendición. ¿Dar qué es? Una bendición. Pero tenemos que ver los requisitos. El Señor dice, porque ahorita nos enseñan en el enlace, dé por su necesidad. Pero el Señor dice que ninguno dé por necesidad. Porque Dios ama al dador. O sea, lo que usted dé en su corazón lo da con alegría. Usted no da para que Dios le dé. Usted da porque Dios le dio. Voy a decir eso. Usted no da para que Dios le dé. Usted da porque Dios le dio. David lo comprendió y le dijo, Señor, porque no podemos darte nada que no hayamos recibido primero de ti. O sea, si usted viene a traer hoy un diezmo a la iglesia fue porque Dios ya le dio. Si usted viene a traer una ofrenda a Dios es porque ya Dios le dio, ¿cierto? Pero usted no está haciendo pactos ni está dándole primero a Dios para que Dios le dé. Porque ese es el evangelio de la prosperidad mal enseñado. Yo no sé por qué es mejor enseñarle a las personas que es más bienaventurado dar, que es una felicidad, es una alegría. Yo no sé en cuál posición usted quiere estar. ¿Usted quiere estar en la posición en la que le den o en la de tener tanto que pueda dar? Por favor, entonces usted elige, ¿sí o no? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser dadivosos, ¿cierto? El Señor, yo quiero tener tanto que pueda dar y regalar. Bueno, los que dijeron amén están atados este próximo trimestre a esa palabra, ¿sí o no? Claro, hermano, usted tiene que estar con esa visión de que usted da, ¿cierto? Ahora inclusive nosotros hemos tenido experiencias y una de las cosas donde más las personas han sido de pronto manipuladas es porque no han entendido el poder del dar. Por lo menos en el caso mío, cuando nosotros no tenemos liquidez, yo digo, tengo que predicar más. Y si predico más y todavía no tengo liquidez, entonces yo digo, voy a ofrendar. Entonces, y hay momentos en las que el diablo usted va a ofrendar. A mí me pasa, es que no es solo a usted, a mí me pasa. Porque en esa parte el diablo tienta mucho y el diablo siempre está provocando a las personas porque él sabe lo que significa ofrendar y el poder del dar. Pero yo he tenido momentos en los que me ha tocado, Señor, y en momentos de crisis es cuando más yo doy. Porque yo creo que la palabra del Señor dice, y lo que ella dice es real, ¿sí o no? El Señor dice, dad y se os dará, medida buena, remecida y rebosando. Entonces yo no estoy dando por una necesidad, estoy dando por la fe. Entonces es diferente dar uno por la fe que por la necesidad. Entonces cuando yo veo que no tengo liquidez, entonces el diablo muchas veces estoy en el servicio y ahí me llegan voces, ¿cómo va a dar eso? ¿Cómo va a dar eso? Y no va a tener ni para el diario mañana. Y hoy es domingo y la gallina esta tarde. Eso es lo de la invitación al sancocho, ¿sí? Eso es lo del pescado. Entonces a mí esas voces me llegan y le digo, diablo, si me sigues hablando entrego hasta la billetera. O te callas o entrego la billetera también. Nadie dijo amén. Sí, pero yo lo hago si me toca. Y inmediatamente sé cuando yo doy con esa alegría, con esa actitud, que voy a recibir. Pero si doy, ay Señor, yo veré, yo le doy esto. Entonces es como si tuviéramos a un Dios cambalachero. A ver, vinieron todos al culto. ¿Qué tienen? Señor, tengo 10,000. Entonces se trae eso para que Dios le dé. Entonces el Señor Jesús llega y le dice, Miguel, Gabriel, dio 10,000. ¿Qué hay para darle a ese man? ¿Qué le digamos? Yo no un cambalachero, papá. Dios sencillamente nos da porque nos ama.
Dios nos da porque Él es un Padre proveedor, ¿cierto? Y nosotros cuando ofrendamos o damos, no es para que Él nos dé, lo hacemos es por la fe que tenemos en su palabra. Eso es diferente. ¿Cuántos saben que eso es diferente, cierto? Yo doy porque tengo fe en su palabra. Cuando yo diezmo, yo sé que la plata la recibe el pastor. Nosotros tenemos un hermano acá en la iglesia que decía: traiga los diezmos al Señor, pastor. ¿Sí? Y obviamente la Biblia dice que acá en la tierra recibe los diezmos hombres mortales, pero arriba en el cielo uno que da testimonio de sus diezmos, ¿cierto? ¿Y por qué lo hacemos? No para que el Señor nos dé, es porque estamos en pacto con Dios. Dijimos que lo que es la sangre de Cristo para el pacto de la redención, nuestro diezmo es el pacto de la economía, ¿cierto? De 3 cosas nos libró el Señor, de 3 cosas nos redimió el Señor: de la muerte espiritual y muerte física, porque es lo único que falta acerca de la regeneración y acerca de la resurrección, o lo que tiene que ver con la salvación, que este cuerpo sea renovado, transformado, un cuerpo similar al del Señor Jesucristo. Nos libró de la ruina y de la enfermedad, ¿cierto? Entonces nosotros diezmamos porque estamos en pacto con Dios. Entonces no para que Él me dé, no para que Él me dé. Ahora, cuando yo diezmo, entonces yo no estoy haciéndolo para que Él me dé, estoy haciendo por la fe que tengo en su palabra, donde Él dice que si yo traigo los diezmos al alforil y haya alimento en su casa, el Señor es la única parte que dice que lo probemos, es en esa parte. Dice: y prueben ustedes, pruébenme por favor, y yo les aseguro que si ustedes traen ese dinero, que si ustedes traen esa plata, por la fe en la palabra del Señor, yo les daré medida buena, remecida, rebosando. Dice el Señor que el devorador, ese espíritu de ruina y de miseria, no les consumirá, no les tomará su dinero. Entonces yo lo hago por la fe en esa palabra, y esa palabra se cumple, no por mi necesidad, sino por la fe en la palabra. ¿Cuántos saben que eso es diferente? Amén. Muy bien. Entonces no podemos hacer de una experiencia una doctrina. Yo creo que usted mire Hechos capítulo 3 verso 4. Hechos capítulo 3 verso 4. No podemos hacer de una experiencia una doctrina. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa fue la experiencia que tuvo Pedro. Entonces ahora uno mira en la iglesia, uno se da cuenta que hay personas que dicen: no, para que una persona reciba sanidad, el pastor tiene que mirarlo fijamente a los ojos. Es una experiencia que tuvo Pedro, ¿sí? Pedro en él fijando sus ojos, ¿cierto? O lo que pasa, inclusive, la experiencia que tuvo José. José tuvo una experiencia con Dios. La experiencia era que todo lo que la planta a sus pies pisaren debía ser su territorio, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Entonces esa fue la experiencia que Dios le dio a Josué. No necesariamente es para usted. Ahora, si Dios se la da, hágalo. Pero si no podemos hacer, entonces usted se encuentra con la hermana: mire, hermana, el pastor dice que el ayuno le hace a uno menguar la carne, pero yo ayuné 3 días y mi esposo cambió. Esa fue la experiencia de ella, pero no necesariamente tiene que ser la suya. Sí, hay gente que hace de una experiencia una doctrina. Entonces ya la doctrina de la orinoterapia. ¿Se acuerdan que les dije? La profeta que conocemos tanto, que fue y le dijo al pastor: miren, vamos a subir al carro y usted, si los animales lo hacen, entonces usted lo puede hacer. Vaya y dé la vuelta haciendo chichi por todo ese lote, y Dios se lo va a entregar. Marque su territorio. Entonces esa se llama la doctrina de la orinoterapia. ¿Dónde dice eso? Antiguo o Nuevo Testamento. Deme 2 o 3 versículos. No dice sana doctrina, no. Oro o bronce, bronce. Lo mismo. Entonces hay personas que dicen: pastor, a mí me regalaron 2 CDs de 2 muchachos que fueron al cielo del infierno. Y entonces, pastor, en esa experiencia esos muchachos dicen que a la prostituta había una culebra que entraba por sus genitales y salía por diferentes partes de su cuerpo. Terrible. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo no estoy diciendo que Dios no les haya dado esa experiencia, pero si eso no lo dice, ¿usted para qué dice? Usted ya hizo una doctrina de eso, que todas las prostitutas entonces van a ver una serpiente allá que las va a atormentar de día y de noche. Pastor, usted viera unos muchachos que fueron al infierno, pastor, y dicen ellos que los borrachos tenían cervezas y las cervezas eran llenas de azufre, pero sabía cebada, y se la tomaban y le salía por todas partes. ¿Dónde dice eso en la Biblia, papá? ¿Por qué está haciendo de la experiencia de ellos una doctrina? ¿Y usted se come todo ese cuento? Pues yo no estoy diciendo que no les haya pasado, que no hayan visto eso, pero eso no es doctrina, porque eso no dice en la Biblia.
Me estoy comunicando, yo no estoy diciendo que ellos no hayan tenido esa experiencia, lo que me refiero es que eso no es doctrina, y usted no puede hacer de la experiencia de alguien una doctrina. ¿Aló? Entonces, porque usted ya va a empezar a decir que todos los borrachos, entonces allá se les va, como pasan los muñequitos que les dan harta bala y toman después agua y se les sale por todas partes. Eso no va a pasar, eso no dice la Biblia. No sé si me estoy comunicando con usted, pero están haciendo de experiencias una doctrina. No, imagínese, algo pasó, algo hay ahí. Algo hay aquí. Vino el profeta tal y él está orando por mí. Entonces él pasamos todo al frente y a todos nos pegaba un calvazo. ¡Pah! Recibe. Yo no sé qué pasó ese día, pero desde ese día yo recibí la unción. ¿Quieres que te pegue un golpe? Yo no, ¿dónde dice eso la Biblia que a punta de golpe se recibe la unción? Había un pastor, ahorita se me vuela el nombre, era de origen alemán. Imagínense que ese pastor no tenía estudio académico. Su nivel intelectual era muy bajo, es más, era albañil. Y pues ahora imagínese usted, un albañil es fornido, fuerte, ¿cierto? Entonces por el ejercicio que hace en su trabajo. Entonces resulta que este tipo, Dios le hizo un llamado al pastorado. Y él, imagínese que él tenía una unción que Dios le había dado a él. Fue la experiencia que él tuvo con Dios. Entonces una vez una señora estaba en el hospital, era de la iglesia, y él estaba predicando en otra parte y le dijeron: pastor, venga y ore por mi familiar, porque mire que se estaba muriendo. Y usted sabe que él va a la iglesia, asiste a la iglesia. El pastor dijo: mira, yo puedo ir, pero ahorita no, estoy ocupado. ¿Y cuántos saben que hay otros líderes, otras personas que pueden visitar? El pastor está haciendo alguna cosa, pero hay gente que no entiende eso. El tema fue que la señora se murió. Cuando se murió la señora, este pastor pues le dolió en su corazón y dijo: no, yo sin embargo voy para el hospital. Cuando llegó al hospital le dijeron: pastor, llegó tarde, ya se murió, ya no existe, está muerto. Entonces el pastor dijo: no, yo quiero saber dónde está. Y le mostraron allá del anfiteatro, en lo que en los hospitales, el cuarto ese frío, lo pusimos en tal parte. Pues, ¿dónde está? Yo quiero ir allá. Y llegó allá y el tipo se metió allá al anfiteatro y allá encontró a la señora. Y la cogió, y como era tan fuerte, la cogió como pudo y la alzó y la sacó, y ahí había una pared y llegó y la cogió así y la cogió duro acá y la tiró contra la pared y decía: ¡vive! Y ¡pa! Ya cayó la señora en la pared y se caía. Y volvió y la agarró y volvió y la cogió así y ¡pa! La tiró contra la pared y le decía: ¡vive! Y ¡pa! Ya caía la muerta. Y volvió y la agarró y entonces y volvió y la cogió aquí y la tiró duro y ¡pa! ¡vive! Y ¡bro! La señora abrió los ojos y vivió. Ese tipo Dios lo usó para resucitar 25 muertos. Hasta inclusive la gente iba con enfermedades y él les pegaba puños en el estómago. Llegaba y cogía y ¡po! Y ¡pa! ¡se sano! Era la experiencia de él, era la unción como él había recibido, ¿cierto? Era la forma como Dios lo usaba. Había una señora en el servicio con un coto aquí, una cosa tremenda. Dios lo usaba mucho en milagros a ese señor. Y resulta que este señor, les prometo que dentro de 8 días le tengo el nombre de este predicador. Entonces imagine que tenía un coto así grande la señora, y él estaba predicando y pasó por el pie. La señora le dijo: espíritu inmundo, sal de ese cuerpo. Entonces no salió y volvió y pasó y volvió y vio la señora con el coto ahí y le dijo: espíritu inmundo, que sal de ese cuerpo. Y no salió y eso siguió ahí. Entonces él pasó y cogió a la señora y ¡pa! Y ¡pa! Así desapareció el coto. Entonces yo leí la historia de él, y yo por haber leído la historia de él, yo no puedo hacer de esa experiencia que él tuvo una doctrina. ¿O quién quiere recibir sanidad hoy? No sé si me estoy comunicando. La iglesia está llena de eso. Hoy día la iglesia está llena de eso. La iglesia está viviendo de experiencias y está haciendo de experiencias una doctrina. Y no es una experiencia, hermano, es una relación con Dios. Es relacionarnos con Él día a día, conocerlo como nuestro Padre, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro protector. No sé si me estoy comunicando, como nuestro hermano, ¿cierto? Muy bien. Entonces no podemos hacer de una experiencia una doctrina. Pero ahora vamos a mirar algo que me parece interesante. Hechos capítulo 3 verso 4. Aquí vemos a un Pedro, escúcheme, vemos a un Pedro que Dios lo usa en la sanidad. Entonces escúcheme lo que le voy a decir. Las señales, los prodigios,
la sanidad de los milagros, no son una señal o una muestra de sana doctrina. Ya le voy a explicar. Los milagros, las señales, no son un indicativo de sana doctrina. Amén. Mire, si usted mira el capítulo 3, verso 4, usted ve a un Pedro que Dios utilizó para un milagro, ¿cierto? Un paralítico de nacimiento recibió la sanidad. Quiero que usted recuerde que la Biblia dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pedro fue llamado, irrevocable, ¿cierto? Y por eso Pedro tenía esa unción y había una unción que reposaba sobre él y venía esa unción y la gente era sana. Si usted mira en Hechos, capítulo número 5, verso 15, también vemos que inclusive Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a las personas. La gente decía, Pedro viene, vamos a colocar a los enfermos para que aunque sea cuando pase su sombra, ellos reciban sanidad. Ahora yo les voy a decir, hasta el capítulo número 10, Pedro no tenía sana doctrina. Pedro no tenía sana doctrina y fue reprendido por el apóstol Pablo y le dijo que era un hipócrita. ¿Y sabe qué estaba haciendo Pedro hasta ese momento? Estaba diciéndole a la gente que se judaizara, la estaba volviendo otra vez a las obras de la ley. Le estaba diciendo a la gente que necesitaba hacer obras y Pablo tuvo que decirle que era un hipócrita, que si él había recibido la salvación por las obras o por la gracia. Entonces mire que este hombre hizo muchas señales y prodigios, pero no es bueno indicativo de que tenía sana doctrina. Y hoy día encontramos mucho eso, porque es que en esa iglesia mucha gente se sana, entonces quiere decir que eso es sana doctrina. Quizás están muy desviados de la doctrina, pero usted es sencillamente porque como usted ve los milagros y los prodigios, usted está creyendo que es sana doctrina. Y mira a Pedro, tremendo hombre, su sombra. Yo no he conocido por lo menos hasta ahora ningún pastor que con su sombra sane a la gente. Pedro sí, pero aún con esa unción tan tremenda que él tenía en cuanto a la sanidad de los milagros, no tenía buena doctrina. Él estaba enseñando a la gente que se judaizara. Entonces hoy día vemos mucho ese tema. La gente está muy buscando experiencia. Entonces la gente se deja impactar que porque sanan mucha gente. Pero probablemente usted va a conocer a mucha gente que tuvo la experiencia de recibir una sanidad, pero va a ir al infierno. Porque no es por una experiencia que usted va al infierno, que usted va al cielo. Es por un encuentro personal, por una relación con Jesús, por haberlo aceptado como su único y suficiente Salvador personal. Entonces la gente está buscando esas experiencias. Inclusive usted ve personas y la motivación para llegar a la iglesia es incorrecta. Yo voy a la iglesia porque quiero que Dios me sane. Eso no está mal. Eso no está mal que usted quiera venir a la iglesia y venir a buscar la sanidad. No está mal. A lo que me refiero es que hay personas que solamente vienen por una sanidad y tan pronto reciben esa sanidad se van. No quieren saber más de Dios. Quieren una experiencia de tener una sanidad, pero no realmente tener una relación con Dios. Y hoy las iglesias, ¿cuántos saben que las iglesias están llenas de eso? Y hay muchas personas que se están aprovechando de eso. Entonces, claro, hacen grandes servicios de sanidad, pero muy pocos de salvación. Entonces las personas con su sanidad y todo probablemente van al infierno porque no supieron que para ir al cielo tenían que aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Entonces nosotros no podemos decir que la unción o el don de una persona sea un indicativo de que tenga sana doctrina. Eso puede pasar, pero eso no indica que esa persona tenga buena doctrina. Amén. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 15. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1, verso 15. Vamos a leerlo hasta el 18. ¿Ya lo tiene? Listo. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que le decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él
en el monte ¿qué? Santo. Entonces hay muchas personas que también dicen, no, si es que usted puede escuchar la voz de Dios audiblemente. Yo no estoy diciendo que no. Si Dios nos hizo oídos es porque Él también debe tener la capacidad de escuchar audiblemente, ¿cierto? Si Él nos hizo bocas, porque tiene la capacidad en ese mundo sensorial de transmitir sus pensamientos a través de las palabras. A lo que yo me refiero es que por la experiencia que tuvo aquí Pedro, no quiere decir que la forma común en la gracia, como Dios le habla a las personas, es audiblemente. Es que yo no voy a colocar esa empresa hasta que Dios me habla audiblemente. Es que yo no me caso hasta que Dios me hable audiblemente aquí en estos oídos. El hermano Tomasito, aquí en estos oídos que yo lo haga. Es que yo no perdono a mi suegra hasta cuando Dios no me habla audiblemente, porque hay que estar seguro. Y obviamente hay personas que están diciendo eso, pero lo que dice la palabra del Señor es que nosotros ahora tenemos es un testigo interno, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo habla no audiblemente, sino en nuestra conciencia. ¿Dónde habla el Espíritu Santo? En nuestra conciencia. Dice que si nuestra conciencia no nos acusa, dice que si tenemos paz para con Dios, ¿cierto? O sea que la conciencia es donde se aloja la voz de Dios. Entonces muchas personas han sido engañadas, hay muchos demonios que los han engañado porque han escuchado voces. El otro día una persona me dijo, yo les conté, no sé si ustedes se acuerdan de la historia que le conté, porque en la iglesia había un viento de doctrina. Ese viento de doctrina era que Dios hablaba audiblemente y que se podía hablar audiblemente. Inclusive en esa iglesia donde yo estaba, usted tenía que, por una experiencia que tuvo Jesús, que quedó registrada porque fue la única experiencia que Dios tuvo, donde le dijo al demonio cómo se llamaba, y resulta que en esa iglesia uno tenía que preguntarle al demonio cómo se llama, dónde vive, correo, Face, Twitter, sí, uno tenía que preguntarle fecha de nacimiento a ese demonio, todo. Y adicionalmente a eso, que se le preguntaba al demonio el nombre, entonces uno tenía también que pedirle a esa persona que orara para escuchar la voz audible de Dios, audible. Entonces imagínense que ese muchacho le gustaba, era alcohólico y drogadicto, y la esposa estaba cansada con él y ella aceptó a Jesús en el sitio, en la iglesia donde nosotros pastoreábamos, y resulta que esa mujer allá nació de nuevo, fue contundente. Entonces ella le dio un ultimato, le dijo, mira, volvés a fumar o volvés a tomar y te largas de mi casa y no vuelvo contigo. Así de sencillo, yo no quiero seguir contigo y menos en yugo desigual y con ese vicio, porque una persona alcohólica o en vicios tiene a toda la familia en el alcohol y en el vicio, porque es así. Entonces imagínense que él un fin de semana se encontró con unos amigos y los amigos le gastaron de ese trago barato que se llama kiwi, ¿sí? Entonces claro, él se alcanzó a tomar como 3 medias y quedó prendidito como un arbolito de Navidad. Y entonces el hombre quedó así prendidito y llegó a la casa todo prendido. Y entonces la esposa le dijo, te lo advertí, te lo dije, te pusiste a tomar, te vas de mi casa. Y él empezó a hacer, ¡oh! Y se tiró al piso y se revolcaba como una culebra. Y entonces ella toda asustada fueron a la casa y nos dijeron, gracias hermano, fueron a la casa todos asustados, ay pastor, vaya allá vaya por favor a la casa porque fulano de tal se endemonió. Entonces yo le dije, yo no puedo ir, pero vamos a mandar una parejita, una familia aquí que se congrega en la iglesia, y mandamos la parejita. Y llegaron allá y el man revolcándose, y entonces llegó y el muchacho orando y orando, porque esa es otra, que para reprender un demonio yo no encuentro, la Biblia no me registra a mí que hayan durado 15, 20 días. Dice, y reprendió al demonio, al instante salió de él, en el caso de Jesús. Y entonces venían y echaban los demonios fuera, y los demonios salían dando voces. Pero nunca dice que duraron 8 o 15 días. Y entonces inclusive se invitaron, yo no sé de dónde salió la experiencia de un pastor que un día duró toda la noche reprendiendo un demonio, y entonces tenía mucha sed y le dijo a uno de sus asistentes, tráigame una Coca-Cola. Y entonces el demonio dijo, y una cerveza para mí, porque esto va para largo. Sí, ya hacen, es una experiencia, ya es una doctrina, ya hay que reprender un mes el demonio y hay que tomar agua y todo eso. No es lo mismo que nos enseñó la iglesia católica, que póngale un vasito de agua es lo mismo. Se salieron de la doctrina y de esa experiencia hicieron una doctrina. Y entonces este muchacho, ya oré por él y él seguía revolcándose ahí como una culebra. Y entonces llegó y le dijo, espíritu inmundo, ¿cómo te llamas? Y le contestó el muchacho, kiwi. Yo estaba harto tiempo con el pastor y el pastor no me ha enseñado que existe un demonio que llame kiwi. Entonces le dijo a la señora,
venga, ¿usted por qué no me hace un favor? Me trae un vaso de agua. Dijo, ¿un vaso de agua, hermano? Dijo, sí, traiga un vaso de agua. Y se fue para traer el vaso de agua y se paró rápido ese muchacho. Ay, hermano, dígale que es un demonio porque si no me echa. Y la verdad, yo le voy a decir una cosa, a mí no me importa cómo se llaman los demonios, lo único que sé es que yo los puedo echar fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, ¿sí o no? Y hay gente que quiere saberle, ¿y dónde vive? ¿Y a qué hora se levanta? A ver, demonio, dame tu face, a ver, ¿dónde te encuentro los fines de semana? No, papá, échalo fuera y listo, man. Me pongo a decir una experiencia, gente que ha hecho de una experiencia una doctrina y tienen colmada, plagada la iglesia de eso. Mire, yo no sé, el pastor dice que no, pero yo le di las 7 vueltas a la casa que yo quería y Dios me la dio. Y allá vio uno la hermana descalza y dándole las 7 vueltas, papá. Dios le dio eso a ella, pues Dios se lo dio a ella y le funciona a ella, pero no necesariamente le va a funcionar a usted. Y no podemos hacer de la experiencia de alguien una doctrina. No, imagínese que en la casa, yo no sé, pero en la familia siempre gente alcohólica tomando, hasta que el pastor nos invitó a un servicio para romper las ligaduras generacionales y yo hice mi agenda completa hasta los días de Adán y Eva. Hasta conocí gente de la familia que yo no conocía, hasta tengo sangre de político y toda la vaina. Y entonces imagínese que reprendí esos demonios, pero desde el día que yo hice eso no se volvió a ver trago en mi familia. Esa fue la experiencia de esa persona, pero no necesariamente va a pasar en usted. Y no podemos hacer de experiencias de otras personas una doctrina, ¿cierto? Muy bien. Pedro en el capítulo número 10, en Hechos, había cambiado el mandato de Dios y seguía sanando y seguía haciendo señales, milagros y prodigios. Quizás usted puede ver muchas personas hoy día en muchas iglesias o vientos de doctrinas donde están haciendo muchos milagros, muchas señales. Y pareciera, pero dijimos que el diablo no falsifica lo que no existe, el diablo falsifica lo que existe, y lo que él falsifica, y falsificar algo es hacerlo lo más parecido a lo real. Entonces muchas personas están interesadas en esas experiencias, en tener una experiencia pero no tener una relación. Y usted no puede venir con una motivación incorrecta a la iglesia. Créame que esas son las añadiduras. El Señor dice que busquemos primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Seguramente usted va a prosperar, seguramente su hogar se va a restaurar, seguramente van a pasar cosas impresionantes, su familia se va a convertir al evangelio, pero son las añadiduras por usted buscar primeramente su reino y su justicia. No sé si me estoy comunicando, amén. Entonces hay gente que también que le dice a uno, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 6. Ahí dice claramente la palabra del Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Ahora hay gente que dice, pero si la Biblia dice, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Yo conozco, he escuchado, inclusive en internet, me han mostrado iglesias de los Estados Unidos donde hay pastores que predican con serpientes ahí y las cogen con la mano. Y seguro, y hay gente que le dice, pastor, yo quiero un día que haya tanta unción en la iglesia que haya hasta una serpiente y usted la pueda coger. Usted la coja, pastor, y yo no soy bobo. Porque claro, pues si bien la Biblia dice y tomar, mire, por lo menos en el Amazonas, cuando yo estoy en el Amazonas, Dios me dio, yo no era ni siquiera cristiano y el tipo no sé de qué iglesia era, pero allá en plena selva lo picó una culebra y el tipo no se murió. Se murió la culebra. Así sería. Pero hermano, y ahí fue cuando me inventé el chiste de las suegras, ¿sí? Pero obviamente, hermano, pasó porque allá no había médico, fue algo que él no provocó, ¿cierto? Porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Si bien es cierto que si nos encontramos bajo esa circunstancia donde de pronto en vez de coger un chamizo cojamos una serpiente y la serpiente la cojamos de una forma equivocada, no nos hará daño, porque la palabra del Señor dice y eso se cumple, ¿sí o no? Pero no quiere decir que porque Dios nos dice que inclusive llegará el momento que en vez de coger un chamizo, cogeremos una serpiente y no nos hará daño, que ahora usted vaya a tentar al Señor su Dios y vaya y se compre una serpiente y lo pique, lo va a matar, se va a morir. No sé si me estoy comunicando. No tentarás al Señor tu Dios. Mira el caso de Jesús, y hemos hablado mucho acerca de esto con los padres espirituales, acerca de la revelación que yo tengo de Jesucristo. Es importante la revelación que tengamos nosotros de Jesucristo a través de su doctrina, por muchas razones, porque siempre en su vida usted va a escuchar 3 voces: la voz
interna del hombre, la voz de su alma, que es una voz interna que siempre, con la que siempre es el, yo lo llamo así, el hermano interno. No sé si a usted le pasa, usted está solo en el cuarto y dice, voy a ir a hacer la comida, en su pensamiento, voy a hacer la comida, después de eso voy a hacer tal cosa, fulanito me dijo tal cosa, pero yo le voy a decir, es como ese hermano interno, como en nuestra mente, ¿sí? Esa es la voz del hombre, ¿sí? ¿Me estoy comunicando? Y ahora la otra viene a ser la voz del diablo, que es la forma como él habla, ¿cierto? Y la otra es la voz de Dios. Pero siempre, mientras que usted esté acá en la tierra, va a escuchar esas tres voces internamente: la voz de Dios, la voz del diablo y su voz interna. Amén. El tener buena doctrina lo va a llevar a usted a conocer realmente quién le está hablando. Entonces, por eso es que cuando nacemos de nuevo, Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente. No sé si me estoy comunicando. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas voces, hay muchos espíritus engañadores. Hay gente que dice, yo escuché la voz de Dios. Un hermano llegó y me dijo, Dios me dijo audiblemente, pastor, que dejara a mi esposa y a mis hijos y me dedicara a servirle. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le habló Dios? No, Dios no le habló. ¿Quién sabe qué le hablaría? Menos Dios. No sé si me estoy comunicando. Porque Dios no quiere que el hombre por predicar deje a su esposa tirada ni sus hijos por allá, ¿cierto? No. Dios me dijo que cambiara la de 30 por 2 de 15. No, Dios no le va a decir eso, ¿cierto? Y conocer su doctrina nos va a nosotros ayudar a entender cuándo Dios nos está hablando, cuándo realmente nos está hablando el diablo o es una voz interna. Hay gente que es muy emocionalista, entonces siempre está diciendo, emocionándose con lo mismo que la persona dice. Dice que la palabra del Señor dice en Santiago que la lengua engrosa la rueda de la creación, ¿cierto? Entonces que esta lengua inflama. Hay gente que no dice, un carrito no, el carro de sus sueños, una casita no, la casa de sus sueños. Y usted tiene la capacidad de ampliar con su lengua las cosas. Y no estoy diciendo con esto que todos seamos paisas. Sí, pero hay gente que tiene eso de que engrosan y son mitómanos, se creen sus propias mentiras. Y miren el caso de Jesús. Jesús, con todo su poder, con toda su gloria, en la tentación, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Imagínense, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado. Y las personas no han entendido. Y resulta que hay gente que está diciendo, Señor, prepárame. Y quizás Dios no lo va a preparar a usted desde su casa, escuchando los CDs de su pastor o metiéndose en el canal de YouTube. Dios lo va a enseñar y a entrenar a través de su propia vida. Yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser una persona usada para restaurar hogares. Y el primer hogar que se acabó fue el mío. Y desde mi propio hogar yo aprendí cómo se hacía. Y por eso hoy día lo hacemos en la iglesia. No, a veces pedimos a Dios cosas que ni siquiera entendemos. Bueno, Jesús, antes de empezar su ministerio, antes de arrancar su ministerio, antes de arrancar, de vivir esa etapa tan dura que él tenía que atravesar, fue entrenado por el Espíritu Santo y fue llevado al desierto para encontrarse con un enemigo que él tenía, que se llamaba el diablo. Y se encontró allá con el diablo. Y resulta que allá hubo X tentaciones. Y después de que terminó los 40 días de ayuno, ¿quién fue el que le habló? Entonces, usted no me venga a decir a mí que usted se va a meter en 3 días de ayuno, en 4 días de ayuno, en 40 días de ayuno y le va a hablar Dios. Probablemente después de 3 días de ayuno, de 40 días de ayuno, el primero que le va a hablar es el diablo. Entonces usted no me puede hacer una doctrina del ayuno, de que para que Dios me hable, entonces yo tengo que hacer un ayuno, porque probablemente el primero que le va a hablar es el diablo. La unción. Es que yo no me gusta el tinto, pero me tinto porque el pastor dice que la unción se recibe con el tema en cafeína. No vaya a ser de mi experiencia una doctrina. Entonces mire, Jesús está allá en el desierto, ¿sí o no? Y hay gente que llega y dice, no, Jesús fue capaz de resistir al diablo y no se dejó tentar por el diablo porque Él es Dios. Sí, pero acuérdese que la palabra del Señor también dice que Él no estimó ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, ¿cierto? Se despojó, no estimando ser como Dios, sino que se despojó de sí mismo y tomó una forma de hombre. O sea, Jesús 100% divino, pero también 100% humano. Por eso es que Él dice, yo enfrenté al diablo siempre en mi humanidad, no en mi divinidad. Entonces, si yo lo logré enfrentar y lo vencí, ustedes también van a vencer. En el mundo tendréis tentación, pero no temas. En el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Yo he vencido al mundo.
Entonces la gente dice, no, Jesús lo logró porque él era Dios. No, papito, él no iba a colocarnos una carga que nosotros no podemos llevar. Y mire que las tentaciones que Jesús tuvo no tuvieron relación con su debilidad. Tuvieron relación con su necesidad. No tuvieron relación con su debilidad, tuvieron relación con su necesidad. El diablo le va a hablar a sus necesidades, pero acuérdese que el diablo, yo estoy seguro, cualquiera de ustedes, o en el caso mío, ¿qué pasaría si se apareciera el diablo con cachos y con cola y al mundo recorrer? Porque esa es otra. Dicen que el diablo tiene cachos y tiene cola, pero yo no yo no encuentro eso. Dice que es espantoso. Dice la palabra del Señor que era un querubín, que era hermoso, inclusive que hoy día para atacarnos a nosotros no se viste con cachos y con cola. Si lo van a ver ahorita el día de las brujas, ¿sí? Ese no es, ese es otro que se inventaron, la mitología griega y toda vaina. Pero ese no es el diablo, porque él dice que aquí en el mundo para tentarnos a nosotros se disfraza como un ángel de luz, como alguien hermoso. O sea que ahorita el diablo probablemente pone tacones y minifalda. Ay. Claro, el diablo no, imagine, si usted llega y ve ya a una señora, diga usted de 70 años, usted le inspira ternura. Él sabe que con ella no lo puede tentar. No los veo tan convencidos. Ahora, mire lo que yo le voy a decir. Jesús, la tentación de Jesús no tuvo relación con su debilidad, sino con su necesidad. Y fue igual como a nosotros nos pasa. Todo el mundo, yo no sé por qué se imagina, si a usted o a mí o al Señor Jesucristo, yo no sé, Él fue 100% humano y es 100% humano y comprende todas nuestras necesidades. Pero si el diablo se le aparece a usted con cachos y con cola y así de feo como lo pinta, le dice, sírvame, usted dice, ni loco, usted sale corriendo. No sé si alguien me está entendiendo lo de decir. No se le va a plantar así. Es más, Él va a tratar de venir a su vida como dice la palabra del Señor. El campo de batalla donde el diablo nos ataca se muestra y Él nos envía son dardos, pensamientos, ¿sí o no? Y son pensamientos que Él le va a enviar, pero no para que diga, hey, te mando un pensamiento, soy el diablo y quiero engañarte. No, Él va a tratar de enviarle pensamientos a su mente y hacerle creer que son suyos o que son de parte de Dios. Lo mismo que hizo con Jesús. Jesús estando en esa experiencia, ¿cierto? Porque fue una experiencia, pero él tenía una relación y esa relación lo hizo identificar. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque si usted no tiene una relación con el Señor y no tiene revelación de Jesucristo, usted puede estar siempre confrontado y engañado. Por ejemplo, hay gente que Jesús se les reveló como su sanador y lo sanó y eso fue lo que los trajo al evangelio. Otros se les reveló como su abogado, los sacó de la cárcel y ahora están libres. Pero no quiere decir que solamente sea su sanador o su libertador. Él es también su padre, él es su hermano y usted tiene que saber qué o cómo actúa él y cómo se presenta a él y tener una revelación fresca de Jesucristo, tener una revelación fresca. Inclusive hay cristianos que no quieren saber nada del diablo, pero yo creo que uno de las cosas que uno tiene que hacer es nunca subestimar a sus enemigos. Y si hay algo que nosotros tenemos que hacer es conocer a nuestros enemigos. Si hay algo que nosotros tenemos que saber es conocer a nuestros enemigos, cómo actúan, cómo piensan, qué hacen. Como dicen en el ejército, respirarles en la nuca, ¿sí? Saber quiénes son, cómo actúan. Eso es bueno. Hasta Jesús, inclusive un día llegó y le dijo a la gente, ¿qué dice la gente que soy yo? Y Jesús se dio cuenta qué revelación tenían ellos. Unos que eres Elías, otro algún profeta, uno de los grandes. Pero solo Pedro tenía la revelación de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios, ¿cierto? Y el Señor le dijo, sobre ese fundamento estableceré la iglesia, sobre esa revelación estableceré la iglesia. Entonces la primera tentación de Jesús. Entonces todo el mundo se imagina que se apareció el diablo con cachos y con cola y le dijo, di que esas piedras se conviertan en pan. Jesús nunca lo hubiera hecho. Pero él se aprovechó de una necesidad y lo que vino a Jesús fue un pensamiento. Le vino un pensamiento y el pensamiento era, yo soy Dios, soy poderoso, yo puedo convertir las piedras en pan. Y él dijo, espera, este pensamiento no es mío porque yo sé que no debo tentar a Dios. Y Dios tampoco me va a decir a mí que haga esto porque Él puede hacer las cosas como Él quiere y quizás Él sabe hasta dónde yo puedo resistir y va a mandar ángeles o va a colocar una persona en el camino que me dé pan. Pero eso es como tentar a Dios. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero mire que le dijo, fue un pensamiento y quería hacerle creer que era de él.
Y Jesús se quedó callado. Pensamiento rechazo mentalmente. No, él tuvo que declarar. Lo mismo que hacemos, no es igual. No es igual como tenemos que hacer nosotros. Es igual. La misma batalla en la mente, la misma batalla con el diablo, las mismas armas. Y venció al Señor. Entonces llegó y le dijo: apártate de mí, Satanás, ese pensamiento no es de parte de Dios, no es mío, porque yo sé que no debo tentar a Dios, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Se aprovechó de su necesidad. Yo no sé cuántas necesidades se le han. Mire, le dieron más, se subió al bus y usted dio un billete de 2.000 y le volvieron vueltas de 50.000. Aleluya, este es el día que ha hecho Jehová para vender. Ay, el man no se dio cuenta, esos son bien ladrones, servicio tan malo. ¿Quién le está hablando ahí? Devuélvalo, no es al ladrón. Porque el diablo lo quiere llevar porque él sabe que los ladrones, eso no es de Dios, no es de parte de Dios, eso no es bendición de Dios. Ese es el diablo tratando de engañarlo y hacerle creer que es el día de suerte. Cómprelo, gánelo y disfrútelo. ¿Cuántos han sido tentados? Mire, cuando alguien hace el chance, en integridad doctrinal se pisan muchos callos. Pero mire, si alguien hace el chance es porque duda de la provisión de Dios. ¿Sí? No que sea pecado, no que sea pecado, pero que cuando usted hace el chance está dudando de que Dios es su proveedor. Y usted deja de creer que Él es su proveedor y empieza a creer que su proveedor es el chance. Le voy a decir, hay 1.000.000 de posibilidades de que no gane. Pero si usted cree que su proveedor es Dios, hay 1.000.000 de probabilidades de que siempre gana. Siempre va a ganar, ¿sí o no? Entonces usted verá a quién le apuesta. Entonces ahora viene la segunda tentación, que otra vez no fue en relación con su debilidad, sino con su necesidad. Dice que se encontró en un pináculo muy alto. O sea, ¿alguien alguna vez ha tenido que caminar? No sé, a mí me pasaba cuando no conocía la ciudad, me daban una dirección y estaba al otro lado de la ciudad y tenía que caminar o rodear o entrar a un callejón y saber que la dirección quedaba justo detrás de ese callejón y usted tener que dar esa vuelta. Bueno, imagínese a Jesús, 40 días de ayuno, sin comer, probablemente sin dormir, atormentado, ¿cierto? Débil, y tener que rodear. Entonces el diablo le envía un pensamiento: tírate, pues escrito está, a sus ángeles mandarán cerca de ti para que te guarden, entonces con sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece. No. Apártate de mí, Satanás. Apártate, le declaró. Lo mismo que, no es igual. Vino otra vez en el campo de batalla, vino otra vez a confundirlo, a hacerlo creer que era un pensamiento suyo. Yo no sé cuántas veces o de cuántas formas el diablo lo ha confundido a usted y lo ha llevado a pecar. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que algo no es de Dios y lo hacemos, y si soy bien bobo, y nos demoramos más en pedirle perdón a Dios sin hacerlo? Porque todavía no tenemos relación y revelación con Jesucristo. Entonces todavía el diablo utiliza nuestra propia mente y nuestras mismas armas para engañarnos. En ese sentido, el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Wow, no podía Dios. ¿Quiénes dicen que Dios es capaz de caminar sobre las aguas? ¿Por qué no puede caminar sobre el viento? 100% hombre. Él vino y le dijo: mire, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Se puede, siendo humano, vencer al diablo. Eso fue lo que dijo. La tercera tentación, llegó y le dijo: mire, brother, esto está muy le mandó un pensamiento: todos estos reinos te daré si postrado. Entonces yo creo que el pensamiento era: oiga, ¿qué necesidad tengo de hacer esto si yo solamente les digo a todos a obedecerme, papito? El que no, fue tanta el poder que Jesús manejó que los discípulos del Señor, los apóstoles, inicialmente fueron llamados hijos del trueno, porque fueron a una ciudad, Capernaum, donde no lo recibieron. Le dijeron: Señor, ¿qué hacemos? Manda que venga fuego del cielo y consuma toda esta plaga. Ahí dice que el Señor dijo: uy, hijos del trueno. Y eso por educación. Yo le dije: hijos del diablo, sinvergüenza, falta de amor. Pero Jesús les dijo: hijos del trueno. Y Jesús sabía que tenía ese poder, pero él no lo hizo. ¿Y quién envió aquí? A hacerle creer que él tenía ese poder y que podía hacerlo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios, en su gracia, en su amor y su misericordia, aunque usted peque, usted no se va a perder, pero usted se aprovecha de eso y tienta a Dios? ¿Cuántas personas sabiendo y confunde la gracia con libertinaje?
Entonces, como Dios no me castigó en esta, eso es que Él me quiere, es que Él me quiere como soy. ¿Dónde dice eso la Biblia? Antiguo, Nuevo Testamento, ¿dónde dice eso? ¿Que Él lo quiere como ustedes? Lo que pasa es que usted se aprovecha de la gracia. Y Pablo dice en Romanos 7:7, no utilicéis la gracia como ocasión para el pecado. Porque si hemos muerto al pecado, ¿por qué vivir por él? O sea, si usted ya murió a esa vieja vida, ¿para qué vuelve a revivirla? No sé si alguien me está entendiendo. Y entonces el Señor Jesús le dijo, no, vete de mí, Satanás, porque escrito está, solamente al Señor servirás y solo a Él lo adorarás. ¿Dónde estuvo el campo de batalla? ¿Dónde va a tener usted el campo de batalla? Pero tranquilos, tienen las mismas armas para vencer al diablo. Entonces yo no sé cuántos pensamientos se le meten a usted en la cabeza, pero lo que sí le quiero decir es que todas las áreas donde Él ya reinó en su vida, va a querer volver. Si fue a través del trago, va a volver a través del trago. Si fue a través de los hombres, va a volver a través de los hombres. Si fue a través de las mujeres, a través de las mujeres. ¡Wow! Mírela tan bonita. Su esposa no está, yo solo, ella sola, la casa sola. Ay, ay, ay. Nadie dice amén, pero gloria a Dios, Señor. Ahora, entonces, la profesión, dice acá la palabra del Señor que sigamos la profesión, nuestra profesión de la sana doctrina, ¿cierto? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1, y vamos a mirar qué dice el Señor en cuanto a la doctrina. Ya termino. En cuanto a la doctrina, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debemos nosotros enfrentar y qué debemos hacer nosotros? Ahora, hay gente que me está diciendo a mi pastor, pastor, pues ellos, el otro día me decían unos hermanos, yo les respeto esa decisión, lo que ellos me acaban de decir, lo que me han dicho varios hermanos. Pastor, es que, ¿para qué decir nombres de iglesias? Yo respeto esa posición y de pronto por el tema ético, porque salimos estamos preparando, ahorita hace como 4 o 5 meses no montamos mensajes en YouTube, en el canal. Pero ahora, lo que sí tenemos que saber nosotros a partir de aquí en adelante que les voy a enseñar, es que nosotros la Biblia dice que no debemos juzgar personas, porque probablemente usted no entienda esto. La palabra del Señor dice que ninguno juzgue a su hermano, ¿cierto? Y la palabra del Señor dice también que no levantemos testimonios o falsos testimonios contra nuestro prójimo. Dios no nos habla acerca de juzgar personas, pero la palabra del Señor en todas las cartas pastorales sí hablan de condenar la doctrina. Inclusive Dios le pidió a través de Pablo a Timoteo que condenara, advirtiera al pueblo de la mala doctrina. O sea, no juzgamos las personas, pero sí juzgamos la doctrina. Inclusive el Apocalipsis capítulo 2 dice inclusive cuando la iglesia, esta iglesia que era celosa, la iglesia de Filadelfia, ¿cierto? Y que probaste a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, nosotros sí debemos probar, inclusive denunciar cuando hay una mala doctrina, no a la persona. Entonces no vamos contra la persona, vamos contra la doctrina. Eso es legal bíblicamente. Entonces nosotros no juzgamos personas, juzgamos doctrina. Y dice el Señor que publiquemos. El Señor dice que advirtamos al pueblo. El Señor dice que exhortemos a la gente para que siga la sana doctrina y que toda esa gente denunciemos todas esas cosas que hace, no a la persona, pero sí la doctrina. Entonces usted debe condenar eso. Por ejemplo, yo comprendo leamos primero porque no quiero que entremos en polémica con esto. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. ¿Ya lo tiene? Yo no. Moment, please. Mire lo que le pide acá Pablo a Timoteo. ¿Ya lo tiene, hermano? Listo, mire lo que dice aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6, ¿sí? Primera, ¿qué dice en primera? Ok, sí, primera. Yo lo tengo aquí mal escrito, perdónenme. 4.6, ¿ya? 4.6. 4.1, pero vamos a leerlo, es desde el 6, pero vamos a leerlo, está bien, sirve, se las valgo, desde el versículo número 1, están en lo correcto. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, ya se les expliqué, tienen que ser audiblemente, y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse
ahorita se llama, no sé si ustedes han escuchado, paremos acá un minuto, la iglesia de la familia, que ya no hay necesidad de pastores, que todos podemos dar una palabra, que se llama la iglesia de la familia. Está tomando mucho auge acá en la ciudad, donde le están enseñando a las personas que no se congreguen, pero tendrían que borrar de todas las Biblias del mundo Efesios 4:11, donde están los dones para la iglesia, ¿cierto? Y prohíben casarse. Dice que en una iglesia muy conocida, que les llaman iglesia de profecía, allá dicen que no hay necesidad de casarse. Queda yo abajo en la esquina, no voy a decir nombre. Allá dicen que no hay necesidad de casarse, porque los hijos son los testigos de la unión marital. Y la Biblia no dice que los hijos sean testigos de la unidad marital. Lo que dice la Biblia es que los hijos son herencia de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay muchas iglesias, no voy a decir nombres, donde dicen que no se puede hacer ni transfusiones de sangre, que porque la vida es la sangre, y gente que ha preferido morir. No dije nombres, ¿sí? Usted ya sabe cuáles son. Ellos son testigos, nosotros somos hijos. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la acción y por la oración es santificada. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro. Oiga, ¿cómo usted identifica un buen ministro? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas profanas y de viejas, dice ahí. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Ahora mire lo que les voy a decir. Quiere decir esto, que Dios sí quiere que nosotros insistamos en la sana doctrina, que mantengamos viviendo en la piedad, que una cosa es que nosotros sabemos que el ejercicio para nada aprovecha. ¿Cuántos saben que todos vamos a morir? Está escrito que todos los hombres mueran una sola vez. Algunos no gozarán, no vivirán esa experiencia, porque van a ser arrebatados en esta generación, ¿sí o no? Gloria a Dios. Pero sabemos que está escrito que todos los hombres mueran una sola vez y luego el juicio. Ahora, no quiere decir esto que usted no haga ejercicio. Ninguna hermana dijo amén. Aleluya, padre. Ay, no, el pastor dijo que ¿para qué? No, sí, cierto que sí, hacemos ejercicio. A ver, hermanas, digan amén, digan amén. Hacemos ejercicio. Y pues como esta casa es el templo del Espíritu Santo, pues la cuidamos. A lo que se refiere acá la palabra del Señor es que si bien es solamente eso, mantener nuestro cuerpo, este templo, eso no es provechoso, porque igual se va a acabar. A lo que se refiere el Señor es que insistamos en las cosas más importantes. Por ejemplo, la doctrina.